Señor. Sí, señor. Para el intervalo 69-72 su frecuencia es 27 y para el intervalo 72-75 su frecuencia absoluta es 8. Ojo, todos estos valores que aparecen acá, se los voy a señalar. Todos estos valores que aparecen acá, todos estos no van a ser valores fijos. Esos valores pueden cambiar en cualquier momento. ¿Listo? Para que no crean que van a ser siempre los mismos. Cuando ya tengo esos valores, me dan esos valores, ¿qué tengo que hacer yo? Pues lo que tengo que hacer es sumar, obtener la suma de todos esos valores. Entonces me dio 100, ¿correcto? Cuando ya he hecho eso, entonces paso a construir la frecuencia acumulada, F sub I mayúscula. ¿Y cómo construyo la frecuencia acumulada? Pues la frecuencia acumulada es la cosa más sencilla de este mundo. El primer valor pasa igual, ¿cierto? Entonces, pasa igual. Luego, a este valor le voy a sumar este y voy a obtener este, ¿correcto? Entonces, 5 más 18, ¿cuánto me da? 23. 23 más 42 me va a dar 65. 65. 65 más 27 me va a dar 92. 92 más 8 me va a dar 100. 100. Ahora, algo que tengo que tener en cuenta, es lo siguiente, muchachos. Que el último valor en mi frecuencia acumulada debe ser el total de la frecuencia absoluta. ¿Sí ven? ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, señor. Sí, Sí, señor, señor. porque ahí da 100 y Señor. ahí en el total da 100. Exacto. Si ves que este último valor de la frecuencia acumulada es la sumatoria de los valores de F sub I, entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Hasta ahí claro? Sí, señor. Hasta ahí claro. Señor. Profe, una pregunta. Dime. ¿Por qué usted siempre en F sub I minúscula, usted por qué siempre nos da el resultado de la suma, sabiendo que nosotros es lo que tenemos que sacar? A veces se las doy, a veces no. Ah, Entonces, no se confíen siempre. ¿Listo? bueno. Gracias. ¿Cómo que ellas cuando hicimos las frecuencias en una no nos dio la respuesta? Bueno, fue en dos. Listo. Entonces, ahora, cuando ya tenemos toda esa parte, entonces yo paso a analizar cada parte de la fórmula. Vea, yo aquí escribí la fórmula que ya les había dado con anterioridad para analizarla parte a parte. Entonces, la mediana va a ser igual a L sub I. ¿Y por qué L sub I? Me dice que L sub I es el límite inferior de la clase. Entonces, si yo me devuelvo a esta tabla, miro cuál es la mitad de la tabla. ¿Cómo puedo hacer para determinar la mitad de la tabla? Pues hay dos opciones. Valor acá, valor acá, valor acá, valor acá. Y me quedó este en el centro. Entonces, quiere decir que la mitad de la tabla es 66-69, ¿cierto? Señor. Sí, señor. Perfecto, listo. Profe, por favor, ¿puedes silenciar a Daini? Es que tiene el micrófono prendido y se escuchan ruidos. Ya la apagó. Ya. Bueno, entonces, la mitad de las clases es 66-69. ¿Y cuál es el límite inferior de esa clase? Pues 66, que es el número más bajito, ¿cierto? Sí, señor. Listo, entonces,
el límite inferior será 66. Listo. Luego me dice n sobre 2. N sobre 2, que es el total de la frecuencia absoluta, que en este caso es 100, ¿sí? Dividido entre 2, ¿cuánto me va a dar eso? Pues 50. 100 dividido 2, ¿cuánto da? 50. 50. Perfecto. 50, entonces mírelo acá. Menos F sub I, o sea, la frecuencia acumulada, menos 1. Entonces, si yo me devuelvo a la tabla, vemos que esta es la clase media, o sea, por lo tanto, estos son los valores intermedios. Pero entonces en la fórmula me dice F es frecuencia acumulada menos 1. Entonces, si la frecuencia acumulada es 65, pero tengo que retroceder 1, ¿qué valor queda? 23. 23, correcto. Entonces, por eso aquí coloco el 23, ¿correcto? ¿Hasta ahí claro? Sí, señor. Sí, Sí, señor. Sí, Sí, señor. señor. Dividido entre la frecuencia absoluta de esa clase mediana. Entonces me devuelvo a mirar cuál es la frecuencia absoluta. La clase es 66-69, por lo tanto la frecuencia absoluta es 42. ¿Sí la ven? Mírela ahí. Esta es la, Sí, señor. señor. esta es la clase. Mírela acá. Entonces, por lo tanto, la frecuencia es 42. ¿Listo? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Entonces, ahí vamos. 42 por 3, que es a su I, que quiere decir que es la amplitud que hay en la clase. Entonces, de 66 a 69, ¿cuánto hay? 3, Profe. profe. 3, profe. Exacto, entonces, 3. es de donde sale el 3. La diferencia que hay entre estos dos números, y es 3, correcto. Entonces, ya después hago la operación. Recuerden que matemáticamente primero debo realizar las operaciones que están múltiples y luego lo demás. Entonces, la mediana va a ser igual a 66 más, resuelvo lo de aquí arriba, 50 menos 23, ¿cuánto me da? 27. Dividido 42 por 3. Luego viene que matemáticamente resuelvo primero divisiones y multiplicaciones, luego sumas y restas. Entonces digo, la mediana va a ser igual a 66 más 27 dividido 42 me da 0.64. ¿Cierto? Sí, señor. Sí, señor. Por 3. Y entonces después digo, media aritmética es igual a 0.64 por 3 más 66. Entonces aquí ya vamos a, Profe, quitaste la pantalla. ya que les voy a hacer aquí, les voy se las voy a colocar mucho más fácil para que ustedes vean. Profesor, una pregunta. Pregunten. ¿De dónde sale el ASUI, que sería 3? ¿De dónde sale? A su I sale de la diferencia, o bueno, ¿cuánta diferencia, cuántos números de diferencia hay entre 66 y 69? Ah, gracias. Y ahí sale. ¿Cuánto le faltaría a 66 para llegar a 69? Gracias. Gracias. Sería 3. Sí. Ahora sí ya lo entendiste. Sí, profe, es que ahí está medio confundido. Listo.
Profe, ¿será que puedo apagar la cámara porque el internet está fallando? Sí, Profe, yo la tengo apagada desde hace mucho tiempo por eso. Profe, yo la estoy apagando por momenticos que se me va el internet. listo. Ahora sí, aquí les estaba agregando para que no se me pierda. Entonces, 27 dividido 42 me da 0.64, ¿cierto? Como matemáticamente, y ya lo saben ustedes desde primaria, se sabe que primero resuelvo divisiones, multiplicaciones, luego sumas y restas. Entonces, 0.64 por 3, ¿cuánto me da? 1.92. Más 66 me va a dar 7.92. Entonces voy a decir que la mediana de la tabla que me entregaron es 67.92. ¿Claro hasta ahí? Espere, profesor. Señor. Esto, yo me confundí en un pedacito, pero creo que ya lo esto. Venga a ver. En donde dice 27 dividido en 42, ahí se divide. Después se multiplica con 3. Y Sí. después ese resultado se suma más 66. Ese resultado se suma con el 66, claro. Ah, entonces así serían todas. Exacto. ¿Listo? Bueno, Listo. Sí. vamos a mirar el siguiente ejercicio. Me dan esta tabla, ¿cierto? Y aquí, cuando yo les daba esta tabla, yo les decía a ustedes que este iba a ser F sub I, que la fila 2 era F sub I, ¿correcto? ¿Sí o Sí, no? profe. Sí, Sí. señor. Entonces, tengo que empezar a hallar, los diferentes intervalos. Entonces, quito uno de acá, quito uno de acá, quito uno de acá, quito uno de acá, quito uno de acá y quito uno de acá. Entonces, con el intervalo que voy a trabajar, es 30-40, ¿correcto? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Mm. Y si yo sumo 9 más 8 más 9 más 12 más 12 más 26 más 45, me va a dar 121, ¿correcto? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. entonces, ya sabiendo que esta suma me da 121, la de F sub I, entonces paso a hallar la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es el 9 pasa igual, ¿correcto? Luego, a 9 más 8, ¿cuánto me da? 17. 17. 17 más 9 me da 26. 26. 26. 26 más 12 me da 38. 38. 38. 38 más 12 me da 50. 50 más 26 me da 76. 6. Y 76 más 45 me da 121. 120. Hasta ahí claro, ¿correcto? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, entonces ya tengo frecuencia absoluta, ya tengo cuál es el intervalo medio, entonces ya tengo cuál es el total de la frecuencia absoluta, ya sé cuál es la frecuencia acumulada, entonces ya paso a la siguiente parte. Entonces,
acá en la siguiente parte, vengo. Mediana es igual al límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? Sabemos que la clase es 30-40, ¿cierto? Según lo que ya habíamos hablado. Es 30 porque es el menor. Profe, es 30 porque es el límite inferior. Exacto, muy Sí, bien. profe. Entonces es 30. Luego me dice, halle n sobre 2. Y n sobre 2, Profe, 121 dividido en 2. Es Y es igual a 60.5. A 60,5. la Sí, sumatoria profe. de frecuencia absoluta es 121. Lo divido entre 2, me da 60.5, ¿correcto? Sí, profe. Sí, Entonces señor. tengo n sobre 2. Listo. Menos f sub i menos 1, 26. ¿Por qué 26? Pues revisemos. Porque tenemos que irnos a la tabla y tenemos que encontrar los intervalos. Exacto. Ahí tendríamos que irnos a F 38, sub i mayúscula y 38 luego se subir vuelve 1. Entonces daría 26. De la clase. Como me dice que es menos 1, me voy para el de arriba y por eso es el 26, ¿correcto? Sí, profe. 26 sobre la frecuencia absoluta de la clase de la mediana y es 12. ¿Por qué es 12? Mírelo. La clase es 30-40, F sub i es 12, ¿correcto? Sí, señor. Cierto, profe. Por la amplitud de la clase media. Por 10, profe. ¿Cuánto hay en 10, profe. Es 10 porque a 30 le faltaría 10 para llegar a 40. correcto? Entonces por eso es 10, correcto. Entonces decimos que la media aritmética es igual a 30 más 60.5 menos 26 me da 34.5, ¿correcto? Sí, señor. Dividido, Sí, señor. dímelo ahí, por 10, que eso es igual a ¿qué? A la mediana, que es igual a 30, más 2.87. ¿De dónde salió ese 2.87? De dividir 34.5 dividido 12, ¿correcto? Sí, señor. Por 10, listo. Luego decimos que la media aritmética es igual a 30 más 28.7. ¿De dónde salió ese 28.7? De Profe, multiplicando el 2.87 por 10. ¿cierto? Entonces ahí me salió el 28.7. Más 30 me da 58.7. ¿Listo? Profesor, me estoy asegurando de que todo me quede bien, profesor, porque la verdad yo no entendí muy bien, ¿sí? Profe, yo Esto estoy utilizando esta guía. y lo que no sé es por qué salen, esos números que dice, digamos, 60.5, 34.5, 287, 28.7, ¿cómo se sabe? 30.5 sale de coger el 121 que es la sumatoria de acá de F sub i de esto, de sumar 9 más 8 más 9 más 12 más 12 más 26 más 45 da 121, ¿correcto? Ah, sí, profe, sino que es que, sí, los resultados están bien, sino que yo no sé por qué le pone el coma punto, el coma 5, Porque eso debe ser 5 para completar el 1, porque uno no tiene un número como tal divisible, entonces debe ir a punto 5, porque... entonces siempre se pone 5. 21 dividido 2 me da 60.5. Ah, ah. Ah, ah. Uy, profe, entonces ahí. Ah, ya, profe. ¿Ya? Sí, ya. Ahora, ese menos 26 es el límite menos 1
de la frecuencia acumulada, ¿sí? Si yo a 60.5 le resto 26, me va a dar 34.5, ¿sí? ¿Qué lo debo dividir entre f sub i, que es 12? Sí. Ah, sí, ese, y lo que hay es 2.87. Correcto. Profe, yo tengo una duda. Tú nos dijiste que matemáticamente siempre son primero las divisiones y las multiplicaciones. Sí, En la primera sería 60.5 dividido 12 y después menos 26, según esta regla. no señor, no confunda. Si yo tengo una operación donde a 60.5 menos 26 dividido 12, yo tengo que efectuar el valor de arriba, porque yo no puedo, matemáticamente, yo no puedo decir 60.5 menos 26 y lo divido entre 12. No, yo tengo que tener un número concreto para dividirlo por 12. Ya. ¿Listo? ¿Listo? ¿Hasta ahí claro? Y Sí, para que se profe. me aclararon Sí, señor, estas profe. cosas. Más Pero tengo claro que el una agua. duda, profe. O sea, 60.5 menos 26, y ahí ese resultado que lo hacemos, o sea, este resultado es el 34.5. Correcto. Ah, ya, profe. Entonces ahí, en esa operación, ¿qué se hace con el 12, profe? Se O divide, sea, la de arriba, en la primera. lo divide entre 12. Profesor, y el resultado de la división queda con el resultado de 60.5 menos 26. ¿Cuál es el resultado que se hace? 60.5. Ese resultado es 34.5. Ah, y después se multiplica por 10. No. No, se divide por 12. Sí, exacto. Y eso le da 2.87. Profe, para guiarme yo puse como Ah, un... yo sí más bobo, con razón, profe. Ahí estaba debajo. Es que yo más me complico ahí. Profe, yo tengo que utilizar esta guía para no confundirme. ¿Listo? Bueno. Vamos con este ejercicio, que este ejercicio lo coloqué ayer. ¿Listo? Entonces, les daba la tabla. Les dije que la parte roja era f sub i minúscula, o sea, la frecuencia absoluta. Ustedes tenían que hallar la frecuencia acumulada. Entonces, al hallar la frecuencia acumulada, decimos 3 pasa igual que 3. 3 más 5, 8. 8 más 6, 14. 14 más 4, 18. 18 más 3, 21. Que concuerda con la sumatoria que ya les había dado de f de la frecuencia absoluta, ¿correcto? Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe. Teníamos que mirar cuál era el intervalo medio. Entonces el intervalo medio es 8 y 12, ¿correcto? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto, hasta ahí. Listo. Ahora tenía que pasar a mirar la parte de la fórmula. Entonces, decíamos, la mediana es igual al límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? El 8, profe. 8, profe. Correcto, porque el intervalo es 8, 12. El límite inferior es 8. Luego, n dividido 2. ¿Cuánto vale n? 10.5. ¿Cuánto vale n? 21, profe. 21. Perfecto, porque es la sumatoria de la frecuencia absoluta. Eso lo divido entre 2 y me va a dar 10.5. Listo. Muy
Muy bien. Menos la frecuencia acumulada menos 1. Entonces, me devuelvo para la tabla y vemos que acá, la frecuencia acumulada sería 14. Pero como me dice que menos 1, ¿cierto? Le da 8. Me da 8. ¿correcto? Sí, profe. Listo. Sí, señor. Entonces, por eso el 8. Sobre la frecuencia acumulada, que es 6. ¿Y por qué 6? Mírelo acá. Mírelo acá. Es 6. Por 4. O sea que es A sub I. ¿Y por qué por 4? ¿Cuánto hay de 8 a 12? 4. 4. ¿O La cuánto le diferencia- faltaría a 8 para llegar a 12? 4. Ajá, la diferencia entre 8 y 12, que sería 4. Pues ya he armado la fórmula tal cual está aquí, empiezo a hacer las operaciones. Lo primero que tengo que hacer es 10 menos 5, 10.5 menos 8, ¿cuánto me da? Pues 2.5, ¿cierto? Eso lo voy a dividir entre 6, ¿sí? Entonces, la media es igual a 8 más 2.5 dividido 6 por 4. Luego, como tengo que ejecutar primero divisiones y multiplicaciones, entonces hago la media es igual a 8 más 2.5 dividido 6 me va a dar a 0.41 por 4. Luego, digo, la media aritmética es igual a 8 más 0.41 por 4 me da 1.64. Y luego ese 1.64 le sumo el 8 y me da 9.64. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. A mí me dio lo mismo que a usted. Profe, pero yo tengo una pregunta. ¿Para qué pone esa de la media clase y la X, profe? ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué coloco qué? La marca de clase, o sea, la X, allá en la otra tabla, en la anterior diapositiva. A la marca de clase, ¿para qué me sirve? Sí, profe. Eso lo van a saber más adelante, cuando terminemos porque todo es un proceso. O sea, profe, ¿existen más fórmulas? Claro, Y en las demás fórmulas aplica X, ¿verdad? exacto. Ah, bueno, profe. Hasta el momento estamos viendo la mediana, entonces estamos en ese proceso, ¿listo? Bueno, Sí, profe. Ok, muy bien. Profe, ya queda menos de un minuto. Bueno, entonces, ¿qué van a hacer? Ya como entendieron, se acaba la clase y nos volvemos a conectar por el mismo link, ¿listo? Bueno, profe. vale, profe. Profe, la clase terminó a las 9, ¿verdad? Sí.